Hola, es Ruth Maura del Guardián de la Salud y estamos partiendo primer programa que hacemos sobre esta temática que nos interesa tanto en el Guardián. ¿Por qué nos enfermamos? Hacernos esa pregunta sobre el verdadero origen, el factor gatillante, en el fondo ir a la causa misma y no solamente al tema sintomático o de tratamientos y de cómo sentirse mejor, que claro que es importante, pero en el fondo el poder entender el por qué, poder explicar eso, nos quita el temor, el miedo, esa incertidumbre e inseguridad. Y especialmente en estos días, muy importante no tener pánico de ningún tipo, ni corona pánico, ni ningún otro tipo de pánico. Así que estoy partiendo sola porque gracias a pequeños problemillas de tecnología, el que me acompaña viene en pocos minutos más. Esperamos que se conecte Gonzalo, que es el que realmente tiene mucha experiencia y estudio en este tema del origen de las enfermedades, visto siempre desde las 5 leyes biológicas. Y vamos a meternos a conversar sobre qué son estas 5 leyes biológicas, tratar de explicarlas resumidamente. Vamos a hacer nuestro mejor intento, dedicarle unos 5 minutos a cada ley biológica y luego ir a un ejemplo que sea pertinente, que hoy en día yo creo que lo más pertinente podría ser la neumonía, que tiene a tantos preocupados acerca de cómo uno desarrolla una neumonía, por qué se genera una neumonía y en el fondo si hay algo que uno puede hacer para minimizar o prevenir las neumonías que ponen tanto en peligro a raíz de problemas respiratorios en general. Así que estoy rellenando mientras esperamos que llegue Gonzalo para que me acompañe, pero tenemos unas diapositivas para ustedes explicando un poco estas 5 leyes biológicas. Así que puede que este programa sea un poco menos didáctico. Es la primera, hay que introducir el tema, pero se sienta una base para desde ahí ir avanzando y discutiendo temas de salud más específicos y obviamente lo que ustedes quieran preguntarnos, si hay preguntas, inquietudes y la posibilidad de tener otros participantes a futuro lo vamos a ir viendo. Pero por ahora solo somos los dos y por el momento solo soy yo. Pero les voy a mostrar en pantalla las primeras diapositivas como para ir adelantando un poco de lo que estamos hablando mientras llega Gonzalo. Aquí les tengo unas diapositivas. El tiro me funcionó tan bien cuando estábamos enseñando. Compartir pantalla. Sí. Ya. Entonces, estoy compartiendo acá esta pantalla que tenemos de diapositivas. Obviamente, el Guardián de la Salud. ¿Por qué nos enfermamos en este día en que uno cree que todo se soluciona con pastillas? Tal vez las pastillas tienen mucho que ver con por qué nos enfermamos. Y vamos a ir de lleno a esta temática. Justo llegó Gonzalo, así que vamos a hacer la introducción. Volvemos. Dejaré de compartir pantalla para presentarles al otro participante. Ay, al tiro. No logro hacerlo ahora. Ay. No logro salir de la pantalla compartida, creo. No importa. ¿Para qué tienen que ver mi rostro? Ya. Audio. Necesitamos el audio de Gonzalo para que lo puedan ver a él. Ajá, Hola. ¿sí? Hola. ¿Me escuchan? Yo te escucho, así que creo que todos los demás también. Eso, muy bien. Perfecto. Bueno, Yo lo escucho súper bien. ok. ¿Me escuchas a mí bien? Sí, muy bien. O sea, Ya, te escucho a ti bien. ok. Me imagino que eres
la representación de todos los demás también. Ya. Bueno, el Guardián de la Salud siempre ha hablado de que los alimentos son una gran parte del por qué nos enfermamos. Toda la comida chatarra y comida tóxica. Y en definitiva, si hablamos de problemas de diabetes, insulinoresistencia, la alimentación tiene mucho que ver, se ve que está derivado de la alimentación, hay libros al respecto, y todo lo que sea estético, el fisiculturismo que tú haces, también está muy, muy involucrado en la alimentación. Energía Claro, rápida. de hecho aquí podemos hablar de la excepción que habla el doctor Hammer y las 5 leyes biológicas, que es excesos y carencias. Obviamente los excesos en cuanto a algún tipo de macronutriente como el azúcar o las azúcares, cualquier tipo de carbohidrato o las grasas nos podrían llegar a enfermar. Entonces aquí obviamente la excepción es grande y entra en una gran cantidad de enfermedades. Entonces, tanto excesos como carencias aquí se grafican más que nada en la comida. Obviamente también hay un exceso de toxinas, puede ser el exceso de alcohol, el exceso de drogas. Así que hay una serie de excesos que podrían caer en esa categoría. Claro, y también hay otra excepción, están los carencias. Bueno, la carencia. Claro, el envenenamiento, pero hay otra más, ¿o no? Sí, hay una más, que obviamente no la pusimos porque no es tan relevante ni necesita mucha explicación, se explica por sí sola. Obviamente son los accidentes, y los accidentes, digamos, ocurren a diario. Los traumatismos. Claro, y eso, cualquier tipo de traumatismo puede caer en un déficit funcional o en un golpe que pueda fracturar o dañar cualquier parte de nuestro cuerpo. Así que en realidad se explica de inmediato por el hecho de mencionar ya que es un traumatismo, de que es un accidente, está explicado por sí solo. No tenemos que buscar un origen de la enfermedad con los accidentes. Entonces entremos de lleno en estas 5 leyes biológicas, dejando fuera estas excepciones que tienen que ver con excesos y carencias nutricionales o de toxinas, envenenamientos derechamente, y lo que son los traumatismos. Ahora nos vamos a abocar a las 5 leyes biológicas que explican todo lo demás, que en realidad suele ser un porcentaje mucho mayor que las excepciones anteriormente mencionadas. Claro, de hecho suele ser, según las estadísticas, el 85% de las enfermedades. Ya. Bueno, estas 5 leyes biológicas fueron descubiertas por alguien, ¿o no? Claro, por el doctor Reich Hammer, que es un médico alemán de 5 especialidades médicas, quien realmente era un genio, reconocido por sus propios pares, incluso dejándolo a cargo en un hospital en 2 áreas médicas al mismo tiempo, paralelamente. Entonces, realmente todos reconocían su genio, hasta que él dio a conocer estas 5 leyes perfectamente verificables, y bueno, la verdad es que ahí se puso muy controversial, iba en contra de algunas de las teorías más fuertes de la medicina clásica, así que se ganó muchos enemigos, y por eso hoy en día es muy vituperiada, digamos, por algunos médicos, calificado incluso como pseudociencia, siendo que es lo más verificable que hay. Bueno, cambio de paradigma totalmente, por eso fue muy atacado. Absolutamente. Tenía una visión muy distinta de lo que es la medicina, en vez de una medicina clásica que tiene una visión mecanicista, de patología celular, que son causas genéticas, virus, bacterias. Este nuevo paradigma es una visión conjunto de hombre, animal, plantas, del todo. La medicina clásica tiene un pensamiento monodimensional, órgano, célula, algo lineal. La nueva medicina es pluridimensional, a 3 niveles, psique, cerebro, órgano. Y la definición de enfermedad es súper distinta. La medicina clásica o convencional habla de defectos, molestias, células que han enloquecido, una autodestrucción, autoinmune, etc.
versus la nueva medicina germánica, que dice que es un programa especial con sentido biológico, y los tratamientos, todo es completamente distinto. No nos vamos a enfocar. Y lo más, claro, lo más importante de esto es que el cambio de paradigma cambia el paciente. ¿Ya? El paciente deja de ser el que espera, el que aguanta, todo lo que dice el médico es cierto. Y pasa a ser alguien que está a cargo de su proceso, pasa a ser el jefe de su propio proceso y pasa a lograr entender en vez de que le expliquen o simplemente le den una teoría y le den algo que tomar. Uh-huh. Bueno, parece que tú te ves en miniatura, si no me equivoco. Entonces, me veo en miniatura. Claro, creo que sería bueno explicar un poco por qué andas deambulando por todos lados. Ya, porque, bueno, estaba entregando periódicos, revistas y suplementos alimenticios en diferentes partes del país, entonces estoy recién llegando. Fue bastante difícil la llegada porque hay una serie de controles sanitarios y donde te toman la temperatura y donde te preguntan para dónde vas, de dónde vienes, por qué andas aquí, por qué eso. Así que en realidad dentro de todos esos controles ha sido bastante difícil llegar. ¿Ya? Yeah. Okay. Pero bueno, son cosas que pasan en un mundo gobernado por el caos. Bueno, enfoquémonos en estas 5 leyes porque si no se nos va a pasar todo el programa sin haberlas explicado. Son 5, las voy a enumerar rápidamente mientras tú te organizas y te acomodas. La primera ley, la ley férrea del cáncer o de las enfermedades. La segunda ley, la ley de las 2 fases de todas las enfermedades. La tercera, el sistema ontogenético de tumores y enfermedades equivalentes al cáncer. Cuarta ley, el sistema ontogenético de los microbios. Y la quinta ley se llama la quinta esencia. Así que prosigamos con la primera ley biológica. Hay una hermosa imagen de una leona lamiendo a sus cachorros. Claro, esta es una imagen clásica porque resulta que el león, su principal funciones, tiene solo 2 funciones. Entonces, a pesar de que su cabellera cubre un pequeño cerebro, ese cerebro tiene 2 funciones principales, que es defender y procrear. Entonces, cuando esas 2 funciones, una de esas no se está cumpliendo y hay un superávit de cachorros, el león identifica el problema e inmediatamente pasa a eliminar el problema. Pero yo creo que no deberías entrar en eso. Hablemos de la primera ley, José, por favor. Bueno, la primera ley es un shock para esta leona, ¿ya? Entonces es un shock traumático, vivido en soledad y realmente repentino, ¿ya? Es sin previo aviso. Esa es la primera ley biológica. Es un shock emocional, no psicológico, ¿ya? Porque no se medita, no se predispone a un shock, sino ya no es un shock biológico. Entonces, no es algo psicológico, sino algo biológico. ¿Cómo diferenciar? Claro, es algo, no se planifica, ¿ya? Es algo que lo psicológico no puede anticiparse, sería contrapié, dice la ley biológica. Es algo que simplemente ocurre y la reacción es innata, ¿ya? En este caso no se pueden llamar enfermedades psicosomáticas, no, que yo estaba esperando un cáncer, me iba a enfermar de esto, yo lo sabía, algún día me iba a dar coronavirus. No, eso no, aquí deja claro el doctor Hammer que tiene que ser dividido contrapié. No hay instancia para siquiera pensarlo, ¿ya? Es como un balde de agua fría. Tiene que ser una noticia que nos pilla de repente. Por ejemplo, la muerte de un ser querido a veces suele ser algo que la persona estaba enferma, que ya tenían 70 años, 80 años, y por ende estaba en un grupo de riesgo bastante alto, como lo que ha pasado últimamente con coronavirus. Okay, pero creo que nos estamos yendo de la explicación. La primera ley biológica tiene criterios, ¿o no? Exactamente, por eso ese es uno de los criterios, que tiene que ser vivido a contrapié.
tiene que ser altamente traumático, tiene que ser vivido a contrapié y se vive en soledad. Eso quiere decir que la persona no encuentra un consuelo, no encuentra a alguien que entienda su conflicto, su trauma. ¿Ya? No necesariamente que viva en una cueva solo meditando. No. Puede ir en un edificio lleno de gente, pero nadie lo entiende. Ya. Entonces, vivirlo a contrapié puede ser explicado como que sea inesperado, que no esté preparada la persona. Puede tener mil explicaciones más, claro, pero justamente inesperado es la palabra más. Inesperado y vivido en soledad. Y con eso se gatilla un programa biológico en 3 niveles. Claro, y eso corre correlativamente, activa una señal en el cerebro y obviamente la psique, la emoción, se desarrolla en el mismo instante y el órgano correspondiente a la zona del cerebro que se ve afectada también se ve afectado. Y eso ocurre en correlación, en el mismo instante, corre de paralelo desde ahí, desde que se produce ese trauma en adelante. Transcurren en conjunto. Ya. En las diapositivas que me pasaste, también decía que hay un ejemplo en el reino animal. ¿Es relevante que lo veamos ahora o seguimos con la segunda ley? Los ejemplos alargan bastante, pero yo creo que quedó bien claro, creo que lo explicamos bastante. Podemos seguir con la segunda ley. Ok, pasemos a la segunda ley, entonces. Y después podemos responder preguntas si alguien quedó con la duda. Ya. Entonces la siguiente es la segunda ley, sistema bifásico. Esta es la que me encanta, esta me explica muchas cosas a mí, bueno, en realidad esta explica muchas cosas al mundo. ¿Ya? Yo llegué a esta ley cuando quise explicar por qué los músculos dolían al segundo o tercer día y no dolían inmediatamente cuando uno se estaba destrozando en el gimnasio. Entonces, cuando le expliqué... pero lo que duele generalmente es muy momentáneo, no es algo permanente como lo que ocurre al segundo o tercer día. Es el ácido láctico nomás, que te dice para. El dolor. Claro, pero en cambio el dolor que ocurre a posteriores, de que por ejemplo si hiciste sentadillas, después no te deja caminar, o te hace caminar de una forma muy ridícula o lenta, ese dolor permanente es el dolor de recuperación. Entonces, yo buscando la explicación a ese dolor de recuperación, encuentro esta segunda ley, la cual me dice que por el trauma, que en el caso del entrenamiento uno se lo provoca, obviamente se daña esa zona del cuerpo que uno está machacando y el cerebro envía la orden de reparar cuando pasa este trauma. ¿Ya? Por lo tanto, la ley bifásica tiene una regla, que es no hay una segunda fase si no hay solución del conflicto. ¿Ya? Entonces, ahí en la línea que separa lo azul de lo naranjo hay una CL, que es conflictólisis, una solución del conflicto. En el caso del entrenamiento, uno para de entrenar y la recuperación se logra a través de la alimentación, que naturalmente, en el caso de un trauma inesperado, naturalmente se da ese apetito, hay un aumento del apetito, hay una recuperación de la temperatura corporal y obviamente eso puede ir acompañado de fiebre y los síntomas que conlleva según el órgano que esté afectado. ¿Se entiende? O bueno, podemos dejar las preguntas para después. Obviamente en la segunda fase implica hay un momento justo en medio que es la crisis epiléptica o epileptoide. En el caso de los músculos suelen ser espasmos musculares, pueden llegar a ser calambres también, dependiendo de la intensidad con la que se entrenó o de los músculos que se entrenaron a veces. Y luego de eso viene una fase ya de recuperación total exudativa donde se empieza a desinflamar el músculo, en el caso del músculo, y otros órganos según corresponde. Entonces, esta ley es muy importante en el sentido de poder tratar, todo. entender todo. Esta segunda ley es clave.
Bueno, clave. tenemos que ir a una pausa, entonces ya llegamos a primera y segunda ley y cuando volvamos tendremos que hacer las otras tres. Así que Ok. vamos a ir a una pausa, creo que es una pausa cortita para hacer un tema medio promocional de esta radio para las familias y luego continuamos con las últimas leyes que nos faltan. Vamos más o menos bien con la hora. Esperamos haber avanzado más, pero estamos en la primera vez, nadie se enoja. Primera transmisión, nadie se enoja. Claro. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. Aire. Ya estamos de vuelta, así que tenemos que avanzar rápido con las tres últimas leyes biológicas. Mi amor, ¿está bien? Se detuvo su... Sí, estamos. Sí. Ok, entonces seguimos con la tercera ley, ¿cierto? ¿O hay algo que te quedó pendiente de la segunda? No, yo creo que estamos claros con la segunda. ¿Ya? Lo único que hay que recalcar es que siempre que haya recuperación, si no hay recuperación, bueno, el cuerpo empieza a autodegradarse y caer en caquita. Me están avisando que tu banda ancha está muy baja, tal vez tienes que volver a donde estabas. Por eso mismo, mi banda ancha está muy angosta. Ya. Ya, voy a volver a el sitio donde me encontraba hace poco. Me llevo un material. Okay. Fui a buscar mi revista, que es lo que vamos a hablar después de nuestro diplomado. Alvin, nada que ver, deberías haber traído el diario, El Guardián de la Salud. También, Corona Pánico, lo tenía en mis manos, pero después lo voy a buscar. Ya. Bien, estamos aquí con el techo feo de nuevo. Ya, pero aquí tengo buena señal, ¿cierto? Parece que sí. El ancho de banda de la red de Gonzalo Carrasco es muy baja, sigue arrojando. Pero parece que está algo mejor. Está mejor que de antes, sí. Sí. Ya, ¿quieres que vaya a alguna diapositiva o lo explicas aquí nomás? Mira, la tercera ley es bastante compleja para quien no está inserta en el mundo del lenguaje médico y no tiene algunas introducciones a la biología. En medicina, de hecho, hay un ramo que se llama embriología y tampoco es algo como tan extenso, sino que creo que dura 1 o 2 semestres, ¿ya? Y no entran muy en profundidad. Sin embargo, aquí en la embriología se explica, y ahí podemos ver las diapositivas si quieres. Ya, vamos a ir a la donde se muestra esta tercera ley biológica para explicar un poco, graficar en algo lo que queremos decir. Sistema ontogenético de las enfermedades. Claro, se llama ontogenético. Claro, onto es el origen embrionario, ¿ya? Esto hace referencia a las capas embrionales del organismo y cómo se va desarrollando, ¿ya? Cómo se desarrolla el feto, y en ese desarrollo se diferencian 3 capas bien claramente, ¿ya? Y esas capas después quedan graficadas en el cerebro, tal cual como en esa gráfica, justamente, quedan bien diferenciadas, y ahí tenemos el tallo encefálico, que es el que comanda los órganos principales o los órganos de supervivencia básica. Al decir tallo encefálico te refieres a tronco cerebral. Es dos nombres para lo mismo, ¿no? Sí, es lo mismo. El tronco cerebral, que está en color amarillo, ¿ya? Y en color amarillo encontramos los órganos principales que son básicos para la vida, ¿ya? Que está el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Tenemos los coayudantes de la digestión, parte del hígado, los coayudantes de la respiración, están los pulmones, los alvéolos pulmonares principalmente. Órganos básicos. Órganos básicos, justamente. Y después, en la zona naranja, el cerebelo y parte de la sustancia blanca, tenemos órganos auxiliares del desarrollo o de la sexualidad, como están los testículos, ahí también están las mamas.
en la sustancia blanca, que es esa forma que lleva como un signo de interrogación. Esa sustancia ahí están comandados los huesos, ya de todos los huesos. Hay un mapa para eso también. Y en la zona roja, el ectodermo, es donde se ubican todos los recubrimientos. ¿Ya? Ahí tenemos todo lo que son la piel, los recubrimientos de cada órgano, incluso el periósteo, que es el recubrimiento del hueso. Y cada órgano también tiene parte de estos tejidos. No es que el hígado tenga solo tejido endodérmico, sino que también tiene una capa de recubrimiento que es ectodérmica y también tiene una parte que es mesodérmica, ¿ya? Pero aquí la imagen habla de simpaticotonía y vagotonía, que era algo de la segunda ley biológica que ahora se grafica aún más en esta tercera ley. Claro, la tercera ley no solamente nos explica el orden, digamos, y el comando del cerebro con los órganos, sino que también explica el comportamiento de las diferentes capas embrionarias en cuanto a la fase de estrés y a la fase de recuperación. En una fase de estrés vemos que los órganos principales, los básicos de la vida, son los que se desarrollan y aumentan su tamaño, su volumen, para poder ser hiperfuncionales en una fase de estrés. Ya, cuando se vive el conflicto, y estamos en conflicto activo. Claro, lo amarillo y parte de lo naranjo. Multiplicación en fase de estrés o simpaticotonía. Claro, y por el contrario, en la fase de estrés, los órganos comandados por el ectodermo, como son la piel y los recubrimientos internos, parte del esófago y parte del estómago también, en fase de estrés hay una pérdida de tejido, una atrofia, ya como son los músculos, por ejemplo. Hay una atrofia y hay por lo tanto una pérdida de tejido, un rompimiento de tejido. Y luego de esto, cuando hay una solución de conflicto, pasan a recuperar su tamaño o a aumentar incluso su tamaño en el caso de los órganos comandados por el ectodermo y la musculatura. También los huesos. Al revés. ¿Ya? ¿Cómo? Se reacciona al revés cuando entra en recuperación. Claro. Y ahí, bueno, y en cambio los órganos principales para la vida son los que en fase de estrés aumentan su tamaño cumpliendo una función auxiliar en la fase de estrés. Por ejemplo, los alvéolos pulmonares aumentan su tamaño en fase de estrés porque los alvéolos pulmonares procesan mejor el oxígeno. Por lo tanto, mejoran la capacidad de reacción y la capacidad de huida o la capacidad de ataque en caso de un estrés en el minuto, digamos. Desde el minuto del conflicto hasta la solución del conflicto, el órgano comandado por el tronco, por el tallo encefálico, el tronco encefálico y todo lo que son mesodermos antiguos van a aumentar su volumen porque tienen una función en fase de estrés. Y en fase de recuperación se descomponen. Y ahí obviamente no tienen ninguna función excepto la función de las bacterias que entran en acción justamente en la recuperación y para eliminar el exceso de tejido. Claro, entonces estamos hablando de esto, de reducción del tumor mediante hongos y micobacterias, que es bacterias tuberculares. TBC quiere decir... Claro, lo que pasa es que las bacterias tuberculares, así como los hongos, las micobacterias o bacterias tuberculares, así como hongos, actúan a niveles profundos, en la zona amarilla y parte de la naranjada, en la zona del cerebelo y el tallo encefálico. Entonces, acá en esta imagen está resumida, no se muestra mucho lo que es cerebelo, pero cerebelo tiene más parecido con los órganos amarillos que con Claro, lo que pasa es que hay una mezcla de órganos ahí. Por ejemplo, claro, hay una mezcla de órganos, entonces hay mesodermo que califica como mesodermo antiguo porque crece en fase activa, como por ejemplo las glándulas mamarias. Hay claro. Del naranjo, porque es como más pariente del tronco cerebral. Cerebelo. Claro.
Claro, de lo amarillo. La blanca es más pariente de la corteza cerebral, por lo tanto tiene características similares en simpaticotonía en fase activo o fase de estrés versus en vagotonía, la fase de conflicto resuelto, de resolución o relajación, recuperación, como uno lo quiera llamar. Sí, bonita la asociación de parientes, sí. Así se puede entender mejor tal vez. Y obviamente aquí lo que podemos destacar es que, por ejemplo, lo primero que me llamó la atención de la segunda ley es que se llaman órganos de lujo justamente a los órganos que se ven fortalecidos después de terminar la fase de recuperación. Y esos órganos de lujo están en algunas partes de la piel, huesos, que ustedes saben que cuando alguien se quiebra un hueso, al lograr recuperarse, queda mucho más fortalecido. Pero también los músculos, que son órganos que por eso mismo el atleta aprovecha esta ventaja de que quedan más fortalecidos y los machaca, los destruye para luego recuperarlos y volver a una supercompensación, lo cual va haciendo que cada vez estos órganos queden más potentes, más fuertes. Así que hay esta calificación de órganos de lujo son huesos y músculos básicamente, ligamentos y tendones también. Tratemos de avanzar porque nos queda poco tiempo y todavía dos leyes por cubrir, así que tenemos que pasar a la siguiente, la cuarta ley biológica. Esta tal vez se puede explicar más rápido, ¿no? Según el tiempo que me den, pero mira, básicamente la cuarta ley biológica va de la mano con la tercera, porque aquí explica que los microorganismos que estábamos hablando recién en la tercera ley, que actúan de acuerdo al tejido al que corresponden, entonces solamente van a actuar en fase de recuperación, no antes. En fase activa no trabajan, ¿ya? Solamente trabajan en fase de recuperación, por lo tanto, cuando hay actividad bacteriana, o de hongos o de virus, entre comillas, porque las 5 leyes cuestionan mucho la existencia de los virus, pero sí identificamos virus como partes de las células que creamos nosotros mismos en una fase de recuperación, que son justamente parte de los tejidos que pertenecen a estas capas ectodérmicas, ¿ya? Y por eso, digamos, tenemos virus, bacterias o hongos, dependiendo del órgano que esté siendo recuperado, solamente en esa fase, en la recuperación, ¿ya? Cuando te resfrías, por ejemplo, si te resfrías de una manera intencional, alguien te tiró un balde con agua y hielo y te lo echó de plena cabeza y espalda, te mojó entero, no te resfrías en el momento que te mojan, sino que después, cuando estás calentito, ya recuperado de todo el susto, ya en la cama, ahí empiezas a tener los síntomas del resfrío, no que el balde con agua haya llevado bacterias, ¿ya? El método del contagio funciona básicamente a través de distintos medios de difusión, ya cuando se viven de la misma forma en una situación particular, como por ejemplo el balde con agua sería este grito de pandemia, digamos, a través de todos los medios televisivos, internet y una serie de otras cosas, que sería el balde con agua. Luego van a caer una serie de enfermos porque mucha gente que esto le afecta gravemente, sobre todo los que dicen ser grupo de riesgo. Así que... Bueno, la imagen es súper clara también, de que cada tejido tiene su tipo de bacteria y que solo actúa en la fase de recuperación, o sea que es una buena señal. Claro, como te decía, se puede entender con el balde con agua. Hay gráficas medias peyorativas para los que estudian microbiología. Bueno, lo que dicen es que, claro, donde hay bomberos hay incendios, entonces los bomberos causan el incendio, es la forma de pensar. O donde hay mosca y basura, las moscas trajeron la basura, ¿ya? Entonces, en realidad no es así. No se puede culpar a los bomberos de los incendios solamente porque hay presencia de bomberos en los incendios. Así no se puede culpar a las bacterias por la infección solamente porque están presentes en cada infección. Ya, entonces yo creo que queda claro, bueno, es una buena introducción para comenzar a entender la cuarta ley biológica.
Y antes de pasar a la quinta ley biológica, me gustaría anunciar que alguien nos mandó un saludo, que está escuchando el programa, que se escucha en Panguipulli. Así que incluso mandaron un audio para que pudieran salir al aire. Así que creo que vamos a escuchar ese audio, si no me equivoco. Hola, hola a todos. Soy Pamela de acá de Panguipulli. Les mando un saludo grande a la radio, a don Gonzalo Carrasco, a la señora Ruth Modra, y se agradece tanta buena información. Si todos pudiéramos comprender de qué se trata la medicina germánica, en qué consiste y lo importante que es cada ser humano en esta tierra, yo creo que habría mucha más felicidad y probablemente menos muertes, porque ya no existiría el gran virus del miedo, que eso es el peor virus de la historia o del mundo completo o de la humanidad. Eso, un saludo, como les dije, desde Panguipulli y seguimos en contacto. Chao, chao. Bien. ¿Qué te pareció? Ya nos mandaron un saludo. ¿Algo sí. Sí, creo que están entendiendo bastante bien, ¿eh? Por lo menos la gente está prestando atención y se libran del virus del miedo, entonces ya tenemos un gran avance. Gracias, Pamela. Bueno, voy a la última diapositiva casi de la quinta ley biológica, la famosa quinta esencia, para que podamos redondear este tema de las 5 leyes biológicas. Quinta ley biológica. Toda enfermedad es parte de un programa especial con sentido biológico, SBS por sus siglas en inglés, creado para asistir al organismo, ya sean humanos o animales, a resolver un conflicto biológico. O sea que no se debería hablar de enfermedad. Básicamente es eso. Bueno, ahí hay diferentes situaciones. Ya, básicamente es eso. Nosotros vivimos en un mundo totalmente incierto. Pero ahora se nota más, digamos. Y cada emoción que nosotros tenemos está justamente insertada en nosotros como un programa para poder asistirnos a salir de esa situación, ¿ya? Por lo tanto, ya Hammer pide no hablar de enfermedades, sino que hablar de programas con pleno sentido biológico. Por cualquier denominación de enfermedad, él le llamaba un programa con pleno sentido biológico. Usted está pasando un programa para salir de este miedo, ¿ya? Pero no enfermedad. Entonces el concepto cambia. De hecho, es una de las cosas súper importantes de la ciencia. ¿Quieres hablar un poco de estos ejemplos que están en la pantalla? Bueno, justamente una situación de vida o muerte, la del ratoncito con el gato arriba, obviamente uno identifica su presa, el otro identifica la muerte, ¿cierto? Entonces ambos tienen un conflicto, tanto como si agarra el ratón, el gato soluciona su conflicto de hambre, de inanición, y si no lo agarra, él inicia un conflicto de inanición agrandando el hígado. El ratón se empieza a arrancar, mientras arranque va a ir aumentando sus alvéolos pulmonares, ¿ya? Así que también tiene un conflicto de miedo a la muerte. A veces podríamos pintar el gato de blanco y ponerle una bata y un estetoscopio, y nosotros ponernos en el lugar del ratón, ¿ya? El pez fuera del agua, yo no lo creía, pero la verdad es que vi un documental y vi donde los peces justamente retenían agua mientras saltaban fuera del agua. Esta es la típica reacción del riñón cuando nosotros nos sentimos fuera de lugar, fuera de nuestro hábitat, fuera de nuestra comodidad diaria o donde nos sentimos a gusto. Y la retención de líquido es una necesidad básica, porque tanto el líquido como el nitrógeno, la urea, la gota, entre comillas, son elementos básicos para la subsistencia. Vamos a retener agua y nitrógeno, ¿ya? Acá, bueno, grafica el león persiguiendo la moto, la cebra en moto, grafica cómo nosotros
identificamos las cosas como algo simbólico. Entonces a veces no estamos muriendo de inanición, pero estamos muriendo por tener eso que no podemos tener, que nos inflama el hígado y nos provoca una serie de problemas, ¿ya? Identificamos las cosas como algo que fuera realmente vital, ¿ya? Y los Simpsons son... ¿Está relacionado a la tiroides, como querer ser rápido, alcanzar? Claro, como los que trabajan en la bolsa, por ejemplo, compra, vende, de ese tipo de cosas que comprar y vender y tratar de buscar el provecho de la mejor manera o más rápido, ser más rápido que otro o buscar tener la velocidad máxima. Eso, digamos, que influye justamente en la tiroides, ¿ya? Aumenta la secreción de hormonas tiroides, porque las hormonas tiroides aumentan el metabolismo, nos alivianan y nos hacen ser más rápido. También se podría ver como un conflicto de bocado, como, oye, pasó y no lo agarré, fue una oportunidad, no agarré la oportunidad, puede afectar las amígdalas, o puede afectar parte de la boca, ¿ya? Depende cómo cada uno lo vive, y eso un poco es lo que pasa esto de los Simpsons, que cada uno vive las cosas muy distinto. Claro, por ejemplo, ahí tenemos en el caso de los Simpsons, ustedes pueden interpretar o ver la interpretación que le dan esos dibujos animados a cada familia, como viven los Flanders, por ejemplo, en versus a lo que vive los Simpsons. Entonces son dos familias como bien opuestas, una bien incrédula y bien simple, y otras muy crédulas, demasiado a lo mejor, que son muy religiosos y viven de una manera totalmente diferente. Por lo tanto, las mismas situaciones las viven con una intensidad y con una connotación totalmente distinta. Por eso es que cuando hay un trauma, no todos tienen los mismos síntomas, ¿ya? Entonces hay un colorido del conflicto. Uno colorea la situación de acuerdo a cómo tiene ya predispuesto su sistema neuronal. O sea, nosotros tenemos neuronas que desarrollan y contienen un montón de información, y ese montón de información van a colorear la situación dándole un sentido, y ese sentido nos puede enfermar o no. Simplemente así. Bueno, podremos terminar con una reflexión, porque yo creo que vamos a tener que dejar para el próximo programa profundizar en el sistema respiratorio y los grandes pánicos de esta época. Pero si quieres podríamos terminar con esta reflexión, creo que es de Hammer, ¿o no? Una frase de él. Sí, creo que esta frase es directamente sacada de él, creo que está en el libro Medicina Patas Arriba, que es un resumen bastante bueno y es bastante recomendable. No me acuerdo los autores en este minuto, pero Membretti parece que era uno de los apellidos, porque son dos italianos que hacen un resumen. Como siempre, uno no puede estar de acuerdo en todo, pero el libro igual explica muchísimo y deja mucho más claro para quienes recién están entrando en la nueva medicina, ¿ya? Si quieres, tú tienes mejor vista, puedes leer en la reflexión. Chuta, esto de los conflictos de mala vista, vamos a tener que también indagar por qué nos enfermamos de la vista. Yo tengo un trauma desde niño, así que lo conozco. Ya. La frase dice así: cegados, trajimos frente a nosotros esta medicina sin sentido, con falta de alma y brutal. Llenos de asombro, podemos ahora entender por primera vez que la naturaleza tiene un orden. Eso ya lo sabíamos, y que cada cosa que ocurre en la naturaleza tiene un propósito, en el marco del todo, y que los eventos que llamábamos enfermedades no son alteraciones sin sentido que tienen que ser reparadas. Podemos ver que nada carece de significado, nada es maligno ni está enfermo. Eso es un gran resumen de lo que es esta quinta ley, de todas maneras. Sí, maligno y benigno son conceptos, digamos, religiosos que los trajimos a la medicina como para tratar de explicar ciertas cosas, y de ahí como que la gente le tomó un pánico terrible. ¿Ya? Podemos hablar de lo maligno benigno en otra transmisión.
Para cerrar, me gustaría volver a compartirles una pantalla para mostrarles la portada de la edición actual, porque estamos muy enfocados en el coronapánico, dando muchas aristas desde el punto de vista de las 5 leyes biológicas, la nueva medicina germánica. Tocamos en eso, porque es súper importante bajarle el pánico a todo esto, de todas maneras. Aquí voy a compartirles la página web del Guardián. Esto es como aparece en los computadores, en los celulares es mucho más simple, solo aparece la primera franja, esto de la edición y luego la guía. Sí, está en línea. Pero vamos a hacer como... para mostrarles más de cerca la pantalla, la portada de esta edición, especial Coronapánico. Ay, para quienes son más de cibernautas, quieren tener toda la información igual, el periódico hoy en día está disponible en internet, vía online, así que es como una noticia para los que están lejos, para quienes no escuchan o que no han llegado al periódico o que están en otros países, hoy en día lo pueden adquirir de forma digital. Exacto, así que está la invitación para que sigan leyendo, que se metan a www.guardiansalud.cl y sigan indagando en este tema. Nosotros nos despedimos y vamos a verlos recién próximo miércoles de vuelta en este mismo canal, a menos que nos vean en redes sociales. Así que les decimos chao, chao. Muchos besos y abrazos de nuestra parte para ustedes. Chao, que estén muy bien.